Dios les bendiga, amados hermanos, en esta hermosa tarde. Le damos gracias al Señor por concedernos el privilegio de encontrarnos una vez más a través de este medio. Dios pueda bendecir siempre cada una de sus vidas. Pues le damos gracias al Señor por la misericordia que ha tenido de nosotros hasta el día de hoy. Su misericordia siempre ha estado de nuestro lado. La gracia bendita de nuestro Señor y Salvador Jesucristo siempre ha estado con cada uno de nosotros. Así es que Dios bendiga a cada una de sus vidas en diferentes lugares donde nos estén sintonizando en esta hora de la tarde. Es una bendición de parte del Señor poderles saludar en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y agradecerle al Señor por las maravillas que Él siempre hace con cada una de nuestras vidas. Y pueda Dios bendecir cada uno de sus corazones, dar siempre esa fortaleza espiritual a cada una de sus vidas para poder continuar siempre adelante en el camino del Señor, glorificando siempre ese nombre maravilloso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el cual entregó su vida por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario, y lo único que podemos hacer es darle gracias a nuestro Dios, rendirnos delante de su presencia y agradecerle al Señor por todo lo maravilloso que Él es con cada una de nuestras vidas. Quiero orar en esta hermosa tarde para poner en las manos del Señor el programa de esta tarde, que Dios pueda siempre bendecir cada una de nuestras vidas. Padre bendito que estás en los cielos, le damos gracias, mi Señor, en esta hora de la tarde, por darnos la oportunidad, Dios mío, de estar transmitiendo, Señor, este programa. Que la gracia tuya, Señor, y el poder del Espíritu Santo, Dios amado, pueda manifestarse siempre, Señor, en cada una de nuestras vidas. Bendiga, Señor, a cada hermano, a cada amigo que está en sintonía, Señor, de este programa. Que el poder del Espíritu Santo de Dios pueda siempre fortalecer cada una de sus vidas y llenarnos de la gracia suya, Señor. Que tu gloria y tu bendición pueda ser siempre derramada sobre cada una de sus vidas. Te lo rogamos, Padre eterno, en el glorioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, bendiciones para cada uno de los que nos sintonizan en esta hora de la tarde. Queremos en esta oportunidad leer unos versículos de la palabra del Señor, ya que pues para eso estamos en este medio, para presentar el mensaje de salvación a cada una de las personas que todavía no han conocido la gracia del Señor y para llevar fortaleza espiritual a cada uno de los hermanos que quizás estén pasando momentos difíciles en su vida, pero siempre confiando en la presencia de nuestro Dios a través del Espíritu Santo, que esté llevando siempre esa bendición espiritual para cada una de sus vidas. Así es que compartan esta palabra, mis hermanos, para que pueda llegar a muchos lugares el mensaje de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a leer unos versículos de la palabra bendita del Señor en esta oportunidad y vamos a tomar una porción de la palabra de nuestro Dios en el libro de los Proverbios, en el capítulo 30, versículo 21, 22 y el 23. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: por tres cosas se alborota la tierra, y la cuarta ella no puede sufrir. Por el siervo cuando reina, por el necio cuando se sacia de pan, por la mujer odiada cuando se casa, y por la sierva cuando hereda a su señora. Así dice la palabra del Señor. Quiero compartir este pasaje de la palabra del Señor y le vamos a poner un tema. Y el tema es 4 cosas que alborotan la tierra. De eso vamos a estar hablando en esta oportunidad. 4 cosas que alborotan la tierra. La palabra de Dios nos menciona en estos versículos que hemos dado lectura
que hay 4 cosas que alborotan la tierra. Pero comprendamos primeramente qué significa o qué significado tiene esta palabra alboroto. El significado es que quiere decir que es una alteración generalmente causada por un ruido de voces alto y confuso. También significa una protesta violenta y sonora de un grupo numeroso de personas ante las autoridades. Ese es un alboroto. Ahora, si usted puso atención a los versículos que leímos anteriormente, usted va a llevar la secuencia de lo que vamos a hablar en esta hermosa tarde. Los versículos que leímos anteriormente los hemos tomado de la Biblia, de la versión Reina Valera 1960, pero quiero que leamos en otra versión, en la versión Palabra de Dios para Todos, los mismos versículos que dicen de la siguiente manera: por 3 cosas la tierra se estremece, y hay una cuarta que no puede soportar. Y dice, un esclavo que resulta siendo rey. Esa es una de las cosas por la cual la tierra se alborota. Un esclavo que resulta siendo rey. Un tonto que tiene todo lo que necesita. Una mujer despreciada que consigue casarse. Y lo otro, una esclava que llega a ser la señora de la casa. Ahora veamos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y que causa alboroto en la tierra y aún en el reino de las tinieblas. En primer lugar, dije que la primera cosa que dice aquí la palabra que alborota la tierra, la primera cosa o causa que alborota la tierra es cuando un esclavo se convierte en rey. Así dice la palabra de Dios. Cuando un esclavo resulta siendo rey. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando un esclavo llega a un lugar de trabajo donde hay un rey, donde hay una persona que es la que ordena, que es la que manda, cuando este esclavo llega y al pasar de los años, él tiene un comportamiento muy bueno, excelente, al final este esclavo resulta siendo el rey de aquel lugar. Y esto causa alboroto en las personas, es decir, causa los dires de las personas. Cuando un esclavo, cuando una persona llega a un lugar quizás de trabajo o llega a un lugar donde él es ordenado, pero por su comportamiento, por su disciplina, por su honradez, al final resulta siendo el rey. Esto causa alboroto en las personas. Esto causa el que decir en las personas. Cuando el rey Salomón estaba construyendo el templo, notó que entre los trabajadores había un joven que tenía cualidades de liderazgo y lo hizo capataz especial del proyecto. Este joven se llamaba Jeroboam. Cuando el rey Salomón empezó a construir el templo, empezó a notar que estaba este joven llamado Jeroboam, que era un hombre muy excelente, que era un hombre muy aplicado en lo que hacía. Era un hombre que trabajaba arduamente y se llegó a ganar la confianza de su señor, este hombre llamado Jeroboam. Dios habló directamente con Jeroboam
por medio del profeta Ahías, y le dijo que castigaría de la dinastía de David, quitándoles el reinado al hijo de Salomón, y que Jeroboam gobernaría sobre las 10 tribus del reino del norte. Y esto a la postre así sucedió. Y Salomón se dio cuenta de este asunto y quiso matar a Jeroboam, y él huyó a Egipto. Es decir, que cuando Salomón empezó a observar que aquel hombre llamado Jeroboam, que él mismo, es decir, el rey Salomón, había puesto como capataz de los trabajadores por el excelente trabajo y por la aplicación que él tenía en hacerlo, lo subió a un alto cargo. Empezó a trabajar como el que mandaba, como el capataz. Salomón había visto cualidades en este joven, que lo consideraba un buen elemento, un buen líder para poder liderar un grupo de personas. Dios también estaba viendo lo bueno que era Jeroboam y lo aplicado que era en su trabajo. Y Dios habló a él por medio del profeta Ahías para que le dijera a Salomón, a la casa de David, que el reinado se lo iban a quitar por todas las cosas tan feas y difíciles que ellos habían cometido delante de la presencia del Señor. Ellos, ¿quiénes ellos? La dinastía del rey David. Cuando Salomón se dio cuenta de esto, él quiso quitarle la vida y perseguir a Jeroboam. Entonces Jeroboam, dice la escritura, que huyó hacia Egipto. Pero Jeroboam volvió cuando Salomón ya había muerto y el pueblo lo nombró rey del norte. Después de ser un esclavo, llegó a ser el rey del norte, es decir, de las 10 tribus del norte de Israel. Notemos que Jeroboam llegó a la casa de Salomón como un esclavo, como una persona sirviente. Llegó como una persona al cual le daban órdenes para que hiciera su labor. Pero al final, por la labor tan importante que él hacía, llegó a ser un capataz. Y al final de todo esto, cuando él volvió de Egipto a Israel, la gente lo proclamó como rey de las 10 tribus del norte. Recordemos que cuando el rey Salomón muere, el reino se divide en 2 partes: el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte, Israel, y el reino del sur, Judá. Entonces, en el reino del norte es donde estaban las 10 tribus, donde proclamaron a Jeroboam como rey de Israel. Pero lo que debemos de notar aquí es que Jeroboam llegó siendo un esclavo y que a la postre se viene a convertir en el rey de las 10 tribus de Israel. Ahora bien, esto causó alboroto en las personas, así como lo dice el versículo que leímos anteriormente, donde dice que cuando el esclavo resulta siendo rey, se viene a convertir en un alboroto para las personas. Y eso fue lo que sucedió con Jeroboam, que después de que llegó siendo un esclavo, hoy es proclamado rey de las 10 tribus del norte de Israel. Ahora bien, nosotros, al igual que Jeroboam, éramos esclavos del pecado, y ahora somos reyes y sacerdotes para Dios, según dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 6. Y dice, y Cristo nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Nosotros éramos esclavos, según la palabra del Señor, del pecado. Vivíamos esclavizados, muchos en los vicios, otros en los placeres, en los deseos de la carne. Pero también éramos esclavos del odio,
del rencor, de la amargura. No había forma de romper esa esclavitud. Pero nuestro Dios hizo algo maravilloso en cada una de nuestras vidas. Y es que Él nos amó a pesar de ser esclavos. Nos amó a pesar de nuestros pecados. Nos hizo libres por su sangre, según dice la palabra del Señor. Es decir, que cada uno de nosotros que hemos recibido al Señor en nuestro corazón, la palabra del Señor nos dice que vivíamos en esclavitud. Vivíamos en la esclavitud del pecado. Y siendo esclavos, de esa forma llegamos a la presencia del Señor. Pero que ahora, cuando el Señor nos ha limpiado con su sangre, nosotros dejamos de ser esclavos del pecado. Y dice la palabra de Dios que Él nos ha convertido en reyes y sacerdotes para la gloria de su nombre. Ahora somos reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Somos reyes porque somos hijos del Rey de Reyes. Y somos sacerdotes, dice la palabra, porque tenemos libre acceso al lugar santísimo por medio del sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Hebreos capítulo 10, verso 19 al 22 dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió, a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, dice la palabra del Señor. Es decir, que en el tiempo antiguo, según nos dice la palabra del Señor, para que una persona tuviera acceso al lugar santísimo, era solamente una vez al año, y solamente el sumo sacerdote era el que podía entrar a ese lugar para poder interceder por el pecado de la nación de aquel entonces. Pero cuando Jesucristo, el Hijo de Dios, muere en la cruz del Calvario, dice la palabra del Señor que aquel velo que dividía al lugar santo del lugar santísimo se rasgó en dos. Y ahora ese velo que se partió, que se rasgó, ahora nos da la oportunidad de poder entrar directamente al lugar santísimo a hablar con el Señor. Es decir, que esto nos quiere decir que no necesitamos ningún intermediario para poder venir ante la presencia del Señor. Porque el día que aquel velo se rasgó por la mitad, se rasgó en dos, nos dio la oportunidad a nosotros de poder venir personalmente a nuestro sumo sacerdote, a nuestro Cristo de la gloria, sin necesidad de tener a alguien que pueda interceder o intermediar por nosotros a nuestro Dios. Esto nos quiere decir la palabra que usted y yo, mi estimado hermano, tenemos acceso a la presencia de Dios. Usted puede buscar al Señor, venir a Él a cualquier hora del día, a cualquier hora de la noche. A cualquier hora podemos venir delante de la presencia del Señor y no necesitamos a nadie para que pueda intermediar por nosotros a nuestro Dios, sino que podemos entrar personalmente a clamarle al Señor, a pedirle perdón por nuestras culpas y a orarle delante de su presencia. Bendito sea el Señor. Nosotros que antes éramos esclavos y quizás para el mundo no valíamos nada, ahora la palabra de Dios nos declara que somos de un linaje escogido, que somos real sacerdocio y que somos una nación santa. Así dice la palabra del Señor en Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9, que dice así, la palabra del Señor, que nosotros somos reyes y sacerdotes por los méritos de Cristo que Él hizo en la cruz del Calvario, que somos real sacerdocio, que somos nación santa, para poder anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así nos dice la palabra maravillosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, dijimos que la primera cosa que causa alboroto en el mundo, en la tierra, es cuando un esclavo al final se viene a convertir en rey.
Así lo hizo el personaje que hablamos anteriormente llamado Jeroboam, que llegó a la casa real a construir también en el templo, donde Salomón, al ver que era un buen trabajador, lo dejó atrás el tiempo de esclavitud. De ser un esclavo pasó a ser el rey de Israel, es decir, de las 10 tribus del norte. Y esto causó alboroto en la gente. Eso sucede de esa manera. Cuando hay un cambio en las personas, los demás siempre van a tener algo que decir. Cuando hay un cambio en cada uno de los seres humanos que toman la decisión de rendirse al Señor, lógicamente siempre habrá de qué hablar de las personas. Que esto causa alboroto. Cuando una persona cambia, cuando una persona deja de ser esclavo y se convierte en un hijo del Rey de Reyes. La segunda cosa que causa alboroto es, según nos dice la palabra del Señor, un necio que tiene todo lo que necesita. Ahora bien, póngase a pensar usted en un momento. En primer lugar dije que causa alboroto cuando un esclavo llega a un lugar y al final resulta siendo el rey. Eso da de qué hablar. Y ahora dice aquí, como en segundo lugar, que un necio que lo tiene todo y que no necesita nada, eso causa alboroto. Un necio que tiene todo lo que necesita. Es decir, usted puede ver a una persona necia que no entiende, pero esa persona no le hace falta nada, lo tiene todo. Eso causa de qué hablar en muchas personas. Eso causa alboroto en las personas cuando ven a una persona que es necia en todo lo que dice, pero que tiene todo lo que necesita. ¿Acaso no causa alboroto eso en las personas? Claro que sí. Así dice la palabra del Señor. Un necio que tiene todo lo que necesita. La gente puede decir, miren esta persona necia y lo tiene todo. ¿Cómo le hará? El Señor Jesús habló una parábola de un hombre necio que lo tenía todo y eso causaba alboroto en las personas. Dice la palabra del Señor en el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 16. La heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré. Derribaré mis graneros, y los edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tiene guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, escuche cómo le dijo el Señor, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Notamos que aquí el Señor está diciendo que esta era una persona que era necio, pero dice que lo tenía todo. El Señor le dice necio y lo que ahora tiene, ¿de quién será? Es decir, que siendo una persona necia, pero tenía todo lo que necesitaba, esto causa alboroto en las personas. Cuando una persona es necia en todo lo que dice, pero que no le hace falta nada. Este personaje dice la palabra del Señor que él lo tenía todo. ¿Y qué voy a hacer con todos los bienes que tengo? Decía este personaje. ¿Qué voy a hacer con todas las riquezas, con todos los frutos? Ya sé qué voy a hacer, dijo este hombre. Voy a derribar los graneros que tengo porque son muy pequeños y los voy a construir más grandes. Y le dice a su alma, alma, come, bebe, regocíjate. Tienes muchos bienes para muchos años. Pero el Señor le dice, necio, y todo esto que tienes, ¿de quién será? Porque hoy vienen por tu alma. Esto causa alboroto en las personas. Muchas veces nos preguntamos nosotros, ¿cómo es que una persona necia lo tiene todo?
¿Cómo es que una persona que está alejada de Dios lo tiene todo? Estoy seguro que más de alguno de ustedes, o casi todos, nos hemos preguntado, ¿y esta persona que ni teme a Dios? Esta persona que ni busca de Dios, esta persona que ni se acuerda que Dios existe, pero no le falta nada materialmente, lo tiene todo. Muchas veces puede surgir esa pregunta. Pero el Señor nos está diciendo, necio, y lo que tienes, ¿de quién será si hoy vienen por tu alma? Eso es todo lo que tiene una persona en esta tierra. Pero el Señor nos llama a cada uno de nosotros a que no solamente tenemos que trabajar por las cosas terrenales, que al final son perecederas. Con esto no quiero decir que no vamos a trabajar, cómo no, pero tenemos que tener un equilibrio entre las cosas espirituales y las cosas terrenales. A muchos de nosotros nos consideran necios cuando venimos a la persona de Cristo. Pero ahora el Señor ha saciado nuestra vida. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 18 nos dice la palabra del Señor. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Seguramente a muchos de nosotros quizás nos pueden llamar desquiciados, necios, locos, cuando las personas se dieron cuenta que recibimos a nuestro Señor Jesucristo como el único y suficiente Salvador de nuestra vida. Para el mundo que no conoce del Señor, o más bien dicho, para las personas que no conocen a Dios, para el mundo, una persona que gasta su salario en vicios. Escucha bien lo que voy a decir. Ponga atención a lo que voy a decir. Para el mundo, una persona que gasta su salario en vicios, que gasta su salario en placeres, una persona que está destruyendo su vida y su familia con licor y con adulterio, para el mundo, esta persona no es considerada un necio, no. Escuche bien. Para las personas que no conocen de Dios, todo aquel que destruye su vida en vicio, para el mundo lo ve tan normal. Para la persona que no conoce de Dios, esto lo ve tan normal y considera que no es una persona necia. Pero sí considera que es necio una persona que ha tratado la manera de cambiar viniendo a la persona de Jesucristo. Para el mundo, una persona que comete todos estos improperios no es ningún necio. Pero una persona que decide cambiar su vida, las personas lo tildan de necio. Recibir una abundante vida solo la podemos recibir en el Señor Jesucristo. Para el mundo, una persona que hace la maldad no es un loco. Para ellos. Pero la palabra de Dios nos dice por qué el mundo piensa de los cristianos de esa manera. Quiero que veamos qué nos dice la palabra del Señor. El por qué la persona del mundo a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Porque eso es lo que está ocurriendo en las personas en el mundo entero. A lo amargo le llama dulce y a lo dulce le llama amargo. ¿Pero por qué sucede eso? Aquí nos da el apóstol Pablo la respuesta en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, y dice así. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Para una persona que no tiene el Espíritu Santo de Dios en su vida, todo lo que hace un hijo de Dios para él es locura. Y yo en lo personal lo comprendo perfectamente. ¿Por qué? Porque la ausencia del Espíritu Santo de Dios en su vida no le deja ver lo que nosotros como hijos de Dios podemos ver. Sencillamente por eso.
porque con los ojos de la carne no alcanzamos a ver la dimensión espiritual. Porque las cosas espirituales solo se pueden comprender y entender por medio del Espíritu Santo. Esto nos da a entender que la persona que nos conoce de Dios es normal que diga que el cristiano es un loco. ¿Por qué? Porque no entiende lo que el cristiano hace, porque se ha de discernir a través del Espíritu Santo, lo cual esa persona no tiene. La palabra de Dios nos declara que cuando ya no andamos en el camino del mundo, en el camino de la perdición, habrá personas que se burlarán, que nos ultrajarán, porque no entienden, porque ya no andamos en ese camino de muerte. Según dice Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 4 y 5, que dice de la siguiente manera: a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos, con el mismo desenfreno de disolución, y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Pero qué maravilloso es darnos cuenta de aunque nos llamen quizás de la manera que sea necios, en verdad tomamos la mejor decisión, porque hemos encontrado la verdadera vida y el Señor ha suplido nuestras necesidades. En Mateo capítulo 16, versículo 25 nos dice el Señor de la siguiente manera: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí la hallará. Mire, escuche bien este versículo, se lo voy a repetir. Ponga mucha atención a lo que dice. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí la hallará. Este versículo no lo puede entender una persona que no tiene el Espíritu Santo, porque parece algo paradójico. Porque aquí nos dice que para poder salvar la vida tenemos que perderla. ¿Y cómo es eso que vamos a perder la vida si la queremos salvar? Es que estas cosas solamente se entienden por el Espíritu Santo, por ese poder de Dios que está en la vida del creyente. Aquí no se está hablando de que tenemos que perder, tenemos que morir al hombre viejo, dejar de hacer las cosas que le gustan a la carne. Matar al hombre viejo nos quiere decir que tenemos que olvidarnos de las cosas que alimentan solo la carne y poder trabajar en el Espíritu para el día postrero, para cada una de nuestras vidas. Por eso dice la palabra: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí la hallará. Es decir, todo aquel que se niegue a sí mismo y tome la cruz del Señor y le siga, éste hallará la verdadera vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Esto causa alboroto en la gente. ¿Quién dije? Un necio que lo tiene todo causa alboroto en las personas. En tercer lugar, ¿cuál es la otra cosa que causa alboroto en la tierra o en las personas? Es una mujer despreciada cuando consigue marido. Escuche bien cómo dice. Esto causa alboroto en las personas. Cuando una mujer que es despreciada por todos, pero que al final siempre encuentra un príncipe azul. Esto causa alboroto en las personas. Dice la palabra del Señor que una mujer despreciada, cuando consigue su esposo, esto causa de qué hablar en las personas. Cualquiera puede decir: miren, esta mujer que nadie la quería y se va a casar al final. Esta era la despreciada, que nadie daba nada por ella. Esta era la mujer que nadie ni tan siquiera la miraba, pero miren, se va a casar. Esto causa alboroto en las personas, según dice la palabra del Señor. Citamos un pasaje de la palabra de Dios en Oseas capítulo 2, versículo 13 y 14, que dice así: y la castigaré por los días en que incensaba a los Baales y se adornaba de sus zarcillos y de sus joyeles,
y se iba tras sus amantes, y se olvidaba de mí, dice Jehová. Pero he aquí, yo la atraeré y la llevaré al desierto, y le hablaré a su corazón. Esto está hablando el Señor a través de Oseas, de la nación de Israel. Que la nación de Israel se había apartado del verdadero Dios y se había enamorado de otros dioses. Y un ejemplo tan pero tan latente que pone con el profeta Oseas, donde le dice que él tiene que ir a casarse con una mujer de las más difíciles en cuanto a la vida en la tierra. Imaginemos una plática que puede haber cuando una mujer que es despreciada, cuando una mujer, según dice la palabra de Dios, es despreciada por todos, pero que al final siempre encuentra un hombre que la valore. Imaginemos una plática entre mujeres en alguno de nuestros pueblos, hablando sobre la última gran boda del pueblo. Quizás muchas pueden decir, ¿sabes quién se casó? La menospreciada, la odiada. Y quizás la otra le puede responder, no puede ser. ¿Y con quién se casó? Con un millonario. No puede ser, puede decir la otra. Oiga, esto causa alboroto en el mundo. Esto causa alboroto en las personas. Todo esto tiene una paradójica con lo que el Señor ha hecho con la iglesia, con cada uno de nosotros. Pero eso siempre se da a las pláticas en algunos de nuestros pueblos, donde aquella mujer que era despreciada, al final siempre consigue un buen esposo, y la gente dice, y se casó la fulana, y se casó la mengana, y se casó, y nadie daba nada por ella, pero miren, con un millonario. Eso causa alboroto en las personas en la tierra. O sea, dice la palabra de Dios, el profeta se casó con Gomer, así se llamaba. ¿Quién era Gomer? Una mujer despreciada, una mujer odiada, era una ramera. Imagínense el alboroto que esta boda causó en el tiempo del profeta Oseas. Quizás la gente decía, Gomer, ¿y quién era Gomer? La ramera. Gomer la despreciada. Gomer, la que pasaba en la esquina, se va a casar. ¿Y con quién? Con el profeta Oseas. Con el profeta Oseas. Quizás eso fue lo que sucedió en los tiempos del profeta, donde la gente empezó a declarar y a decir, no, eso no puede ser posible, que esta mujer despreciada se vaya a casar con el profeta. ¿Verdad que esto causa alboroto en el mundo? Esto causa alboroto en las personas. Ahora bien, llevémoslo al sentido espiritual. Nosotros como iglesia que somos hoy, éramos como la mujer odiada, como la mujer menospreciada, que nadie creía que algún día aquella mujer se casaría. Nadie que pensó que Gomer se iba a casar con el profeta. En la comunidad, nadie pensó que aquella mujer que era menospreciada un día se iba a casar y con un buen esposo. Nadie lo pensó. Ahora imaginémonos qué hablarán las personas. Y hasta en el reino de las tinieblas, al darse cuenta de que nosotros tenemos un compromiso con el Señor. Tenemos un compromiso con nuestro Dios, con el Rey de Reyes y el Señor de Señores. ¿Acaso eso no dice la gente de nosotros? ¿Y esos creyentes dicen que son la novia del Cordero? Pues la verdad es que así lo dice la palabra del Señor. Así puede decir la gente. Y esos cristianos dicen que son la novia de Cristo. Es que así lo dice la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque nadie daba un centavo por cada uno de nosotros. El hombre, la mujer despreciada, siempre hay una mano poderosa del cielo que es la que está siempre para poder ayudar y para poder estar ahí.
Yo sé que el Dios maravilloso que nosotros adoramos siempre nos sustenta con su mano de misericordia. Para Él no hay nada imposible. Pero hemos visto estas tres cosas que causan alboroto en el mundo, según nos dice la palabra del Señor, que causan alboroto en las personas. Por tres cosas la tierra se estremece y aún una cuarta que no puede soportar. En primer lugar dije, un esclavo que resulta siendo el rey. Y luego dice que una persona insensata que lo tiene todo, un necio. Y hoy estamos viendo una mujer despreciada que consigue con quien casarse. Bendito sea Dios. Osea se casó con Gomer, aquella mujer despreciada, que nadie daba nada por ella. Nosotros éramos como esa mujer odiada. Ahora imaginémonos qué van a decir las personas o qué dirán de cada uno de nosotros. Oseas capítulo 2, versos 19 y 20 dice la palabra del Señor. Y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad. Y conocerás a Jehová. Y en Apocalipsis capítulo 19, versículos 7 y 8, nos dice la palabra del Señor. Gocémonos y alegrémonos. Esto es para la iglesia. Gocémonos y alegrémonos. Y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Oiga bien cómo le dice aquí la palabra del Señor a la iglesia. A la iglesia dice, gocémonos y alegrémonos, porque han llegado las bodas del Cordero. La iglesia será investida por el Cordero de Dios allá en los aires, en las nubes. Mire ahora en qué posición está la iglesia. Aquellos que aquí en la tierra estaban siendo despreciados. Aquellos que aquí en la tierra estaban siendo menospreciados por las personas. Hoy dice aquí, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y la esposa se ha preparado. Y algo más dice, y a ella se le ha concedido, oiga bien, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Oiga bien usted, mi amado hermano, que usted se siente despreciado. No, no se sienta despreciado. Usted es parte de la iglesia del Cordero, que un día volaremos a la eternidad. Esto debe de causarnos gozo y alegría a nosotros. Imagínese el dolor de cabeza que va a sentir Satanás cuando se dé cuenta que las bodas del Cordero se estén dando inicio allá en el cielo. Dirá Satanás, esa iglesia se va a casar con el Cordero. Sí, esa iglesia. Esa que fue comprada con sangre y con la sangre redentora que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Esa iglesia. Quizás el enemigo dirá, no puede ser, pero sí puede ser, porque para el Señor todo es posible. Y entonces vendrá con más furia el enemigo sobre los moradores de la tierra cuando comience la gran tribulación. Cuando la iglesia vaya hacia arriba, el enemigo va a estar allí a la expectativa. Por eso es que la lucha del enemigo es constante con los hijos de Dios. El mundo en el cual vivimos es un campo de batalla, donde las fuerzas del mal están en disputa con las fuerzas del bien. Y es aquí donde nosotros necesitamos estar tomados de la mano de Dios, que el poder del Espíritu Santo de Dios esté en nuestra vida para poder seguir adelante. En cuarto lugar y último de nuestro mensaje en esta hora,
Número 4. La cuarta cosa que causa alboroto, dije, es una esclava que llega a ser la señora de la casa. Cuando una esclava al final resulta ser la señora de la casa. Para nosotros habría sido más que suficiente ser siervo de Dios. Pero el Señor nos ha hecho sus hijos y sus herederos. Ahora bien, dije que en cuarto lugar que causa alboroto en el mundo es cuando una esclava llega a ser la señora de la casa. La gente puede decir, miren, y esa era una sierva, era una esclava, y hoy es la señora de la casa. Eso causa alboroto en las personas. ¿Acaso no se ha fijado usted, o quizás nosotros mismos hemos emitido comentarios? Cuando una mujer, una muchacha llega a una casa y que al final, al pasar del tiempo, ya no es aquella esclava que llegó, sino que hoy es la señora de la casa. Eso causa alboroto en las personas. Eso causa alboroto en las personas y aún en nosotros mismos nos podemos admirar. Y puede decir la persona, y esa esclava que llegó a esa casa, esa esclava hoy es la señora de la casa. Algo paradójico, ¿no? Pero eso causa alboroto en las personas. Y esas personas que antes eran lo peor del mundo, hoy ya no lo son. Hoy ya no lo somos. Porque hemos sido limpiados con la sangre del Cordero. Porque el Señor ha transformado nuestra vida. Porque el Señor ha tenido el poder y la gran misericordia de haber transformado nuestro corazón, de habernos trasladado de las tinieblas a la luz admirable. Y esto puede generar comentarios en la persona, quizás negativos, quizás positivos. Pero muchos quizás han dicho, ¿y ese que no era el borracho que pasaba en la esquina? Sí, era, pero ya no lo es. Y ese no era el drogadicto que pasaba en las calles, ya no lo es. Y esa no era la ramera que estaba allá en la esquina, ya no lo es. ¿Y acaso ese no era el ladrón que estaba allá en aquel lugar? Ya no lo es. Porque Cristo los ha cambiado. Porque la presencia de Dios es transformadora en la vida de aquella persona que decide entregarle el corazón al Señor. El Señor Jesucristo es el único el que puede cambiar el proceder de una persona. Por eso es que usted va a ver a los religiosos, a aquellas personas que pasan todos los domingos o quizás todos los días en una religión, pero siempre viven lo mismo, no cambian. Esa persona que va a una religión es la misma malcriada, es el mismo malcriado. Esa persona es la misma muchinchera. Esa persona es el mismo borracho. ¿Por qué? Porque la religión no te puede cambiar, amigo. El único que cambia es el Evangelio de Jesucristo. Porque dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 1 versículo 16 que el Evangelio no es religión. Dice que el Evangelio es poder de Dios. El Evangelio es poder de Dios para salvación. ¿A quién? Para todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Para todos. Eso es el Evangelio. El Evangelio es poder de Dios. Y ese poder de Dios es el que hace cambiar a la persona. Por eso es que usted va a ver que cuando una persona viene y se convierte al Evangelio de Jesucristo, debe de ser o es una persona transformada. Es una persona cambiada. Es una persona que el Señor ha hecho un cambio radical en su vida porque ese poder que tiene el Evangelio es el que cambia a la persona. No, la religión no te puede cambiar, amigo. Tú puedes estar las 24 horas en una iglesia,
Pero si no tienes a Cristo y el evangelio de salvación en tu vida, tú siempre vas a ser el mismo. Tú siempre vas a ser el mismo malcriado, la misma persona odiosa, la misma persona que injuria, la misma persona que no tiene paciencia, la misma persona malvada. ¿Por qué? Porque religión no te puede cambiar. El único que cambia es el Señor. Pero usted puede decir, pero pues también hay personas que dicen que son evangélicas y que son lo mismo, pues ese todavía no le ha amanecido, no ha tenido un encuentro personal con el Señor. Porque cuando una persona tiene un encuentro verdadero, personal con el Señor Jesucristo, esa persona debe de cambiar o tiene que cambiar. Porque el poder transformador del evangelio es algo maravilloso. Por eso dice la palabra del Señor, que he aquí nosotros somos nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, la cuarta cosa que alborota la tierra es cuando una esclava llega a ser la señora de la casa. Eso causa mucho que decir. Porque la gente dice, y esa muchacha que llegó a la casa siendo la que hacía la limpieza, lo que hacía lo otro, y ahora es la señora de la casa. Eso causa alboroto, mucho que decir en las personas. Pues esa persona despreciada, esa persona que no valía nada, éramos nosotros. Y ahora nosotros ya no somos esclavos del pecado. El Señor nos ha hecho libres y somos reyes y sacerdotes para la gloria de su nombre. Para nosotros habría sido suficiente ser siervos de Dios. Pero el Señor quiso ir más allá, más bondadoso con nosotros, que Él nos ha hecho sus hijos. Y aún va más allá el Señor. Aparte de ser sus hijos, dice que Él nos ha hecho sus herederos. Y aparte de sus herederos, nos ha hecho coherederos con Cristo, su Hijo amado. En Romanos capítulo 8, versículos 16 y 17 dice de la siguiente manera: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús. Las personas se alborotan cuando una sierva se convierte, cuando una esclava se convierte en señora. Las personas se alborotan cuando una esclava se convierte en la señora de la casa. El diablo y sus demonios se alborotan cuando se dan cuenta que usted es un siervo y una sierva de Dios. Y aún más hijos de Dios. Y aún más herederos de Dios y coherederos con Cristo. Aunque Satanás y el mundo hagan alboroto, nosotros podemos sentirnos tranquilos y seguros, porque somos hijos del Dios viviente, porque Él nos ha comprado con su sangre. Mire qué maravillosa la palabra del Señor. Mire qué precioso lo que la palabra del Señor nos dice a cada uno de nosotros. Esto es maravilloso, deleitarse en la palabra que Dios nos ha dejado en este sagrado libro. Por 4 cosas se alborota la tierra, dije. Por un esclavo que resulta siendo rey. Que se le quede en su mente eso. Por esto se alborota la tierra. Dije, por un esclavo que resulta siendo el rey. Dije en segundo lugar, por una persona necia que tiene todo lo que necesita. Eso causa alboroto. Una persona necia que no le hace falta nada. En tercer lugar, una mujer despreciada que al final consigue su esposo. Y lo último que estábamos viendo, una esclava que al final resulta siendo la señora de la casa. Reflexionemos en esta palabra. Reflexionemos en la palabra del Señor. Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedamos a un arrepentimiento. Dios es tan maravilloso con cada una de nuestras vidas, que si Él quisiese, hubiese hecho tantas cosas difíciles más de las que aún existen en el mundo. Pero el Señor nos ama y sigue amando todavía al hombre y a la mujer
que no ha conocido de la gracia del Señor. El Señor siempre está con los brazos abiertos para recibir a aquel que quiera venir a entregarle su corazón y permitirle al Señor que gobierne su vida y que el Dios Todopoderoso tome el control de su corazón, de su alma. Porque todas las cosas que están establecidas en la palabra del Señor tienen su fiel cumplimiento. El Señor nos dice en su palabra que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y todo lo que Él ha establecido en esta palabra tiene su fiel cumplimiento. Amén. Vamos a orarle al Señor y le damos a dar gracias por habernos concedido este tiempo de llevar esta reflexión de la palabra del Señor a cada una de sus vidas. Que Dios pueda bendecir cada uno de sus corazones, que Dios pueda siempre dar esa fortaleza, mi estimado hermano, mi estimada hermana, para seguir adelante. Habrán cosas difíciles en este mundo, sí las habrán, pero también el Señor nos dijo antes de que Él fuera alzado a los cielos: me voy al cielo, dijo el Señor, pero yo no los voy a dejar solos, no los voy a dejar huérfanos. Cuando yo llegue al Padre, yo le voy a rogar, dijo, a que envíe al otro Consolador, al Espíritu Santo, para que esté con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y eso es lo que nos acompaña a nosotros, el poder del Espíritu Santo. Es ese poder el que nos impulsa a servirle al Señor, el que nos da la fuerza cuando ya las fuerzas se han terminado, el que nos da esa fuerza sobrenatural para poder servirle al Señor aunque el problema sea difícil. Es el poder del Espíritu Santo el que nos impulsa a hacer la voluntad de Dios. No contristemos el Espíritu. Siempre escuchemos lo que el Espíritu Santo de Dios nos quiere decir para poder ser personas cada día fortalecidos en el Señor. Debemos de ser siempre, como dice la palabra del Señor, como las águilas, que cada día están allí dando siempre batalla, resurgiendo siempre quizás de los momentos difíciles que hay. Pero yo sé que Dios siempre tiene misericordia y compasión de cada una de nuestras vidas. Amado Dios y Padre que estás en gloria, Señor, le damos gracias en esta tarde por concedernos la oportunidad de poder, Señor, anunciar tu palabra, Señor. Bendice, Dios mío, a cada uno de los oyentes, a los hermanos y amigos, Señor, que han escuchado tu palabra y aquellos que posteriormente, Señor, estarán viendo, Señor, este mensaje. Lleva bendición, Señor, a cada hermano, a cada hermana, a cada amigo, Señor Jesús. Pon en su corazón el querer y el hacer, Señor amado, de venir delante de tu presencia. Que el poder del Espíritu Santo, Señor, pueda dar fortaleza al que está enfermo, al que está abatido, al que está afligido, Señor. Llega allí, Espíritu Santo de Dios, donde está la necesidad. Que seas tú, Dios amado, fortaleciendo la vida de tus hijos. En el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Será hasta la próxima, mis estimados. Por hoy, que Dios nos bendiga a todos.